Bien, hola chicos, vamos a comenzar. En la clase del día de hoy vamos a ver ejercicios de lo que vienen a ser sucesiones. Para los que estén aquí presentes y para los que vayan a ver la grabación, ya han de haber visto la primera clase. En la primera clase prácticamente definí, por así decirlo, formalmente lo que era una sucesión, donde ahí dejamos claro de que prácticamente una sucesión no viene a ser más que una función que se la puede notar S, donde esta S iba a ir de dónde a dónde, chicos. Usualmente iba a ir de los naturales, a veces incluido el cero, dependiendo del caso, hasta dónde, hasta los reales, ¿no? Entonces nosotros podíamos denotar, aparte de S, lo podíamos también denotar las sucesiones como f de n, tal que el conjunto de partida iban a ser los naturales hasta los reales, ¿sí? Entonces de esa forma era como nosotros definíamos, por así decirlo, algo así. Ya, ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en el caso en el que estamos presentes aquí? Ya, pues si nosotros nos ponemos a ver y observar, yo tengo que a sub n es igual a menos 1 de n más 1. Ya, coseno de pi n sobre n. Ya. Entonces, como habrán visto, cuando yo tengo este tipo de sucesiones, yo lo que tengo que tratar de hacer es ver qué teorema yo voy a utilizar. Por ejemplo, aquí lo que ustedes se tienen que dar cuenta es que si ustedes extienden esta sucesión, o sea, esto que ustedes ven aquí no es una sucesión, ¿sí? Es el término enésimo. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que aprender a identificar. Entonces, en este caso, vamos a decir de que esto no es más que el término enésimo de la sucesión. Entonces, ¿qué significa de que ese es el término enésimo de la sucesión? De que esa no es la sucesión, ¿sí? Entonces, aquí es lo que vamos a diferenciar. Cada vez que ustedes les digan a sub n, esto es término enésimo. ¿Y cuándo va a ser una sucesión? Cuando se las armen de esta manera. Esto es una sucesión. Entonces es importante también la notación que vayamos a utilizar. Ahora, una vez teniendo esto, ¿qué más podemos decir a partir de esto? De que, por ejemplo, si yo quisiera describir quién es esa sucesión, pues, a ver, esto de aquí, para n igual a 1, ¿cuánto valdría? Entonces reemplazan, en vez de n, van a poner 1. Entonces me quedaría menos 1 de 1 más 1, coseno de, en este caso, pi por 1, que sería pi nomás, dividido para 1, ¿sí? Coma. El siguiente, ¿qué sería? Reemplazar 2, ¿no? Entonces tendría menos 1 de 1 más n, pero en vez de n, voy a poner ¿qué? Voy a poner 2, ¿no? Porque esa es la posición como, por así decirlo, que estoy reemplazando, ¿ya? Y aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar coseno, en cambio de 2pi, dividido para 2. Y así como estoy haciendo esto de aquí, se va a ir haciendo sucesivamente esto de aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos que yo cojo esto de aquí. Estos solo son un par de elementos de la sucesión, que en este caso yo los estoy haciendo con el fin de yo verificar qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo ese fin, yo puedo decir de que los demás términos se van a ir armando de esa manera, dependiendo de la posición. Entonces, en la posición 1, en n vamos a reemplazar 1. Para la posición 2, en n vamos a reemplazar 2. Y yo lo que quiero que se den cuenta aquí es que cuando ustedes arman esta sucesión, por ejemplo, menos 1 al cuadrado es 1. Coseno de pi es menos 1, ¿no? Y este de acá es, ¿cuánto? Sería menos, porque menos 1 a la 3 es menos 1 mismo. Coseno de 2pi, que coseno de 2pi sería de esta forma, ¿no? Porque recuerden de que la gráfica del coseno es de esta forma. Entonces sería coseno de 2pi sería 1, ¿estamos de acuerdo? Ya. Entonces sería 1 dividido por 2, o sea que aquí es menos 1/2. Y así sucesivamente, haciendo así. Ya, entonces yo lo que quiero que, por así decirlo, se den cuenta es que de alguna manera, este término de aquí, este término que ustedes ven aquí, para lo que sirve este término es para hacer que cambien los signos del resultado que a mí me dé en esto de amarillo. ¿Ya? Entonces, usualmente cuando ustedes tienen una sucesión que tienen un factor de la forma menos de esta forma, a la menos 1
elevado a n menos 1 elevado a n más 1 o de la forma menos 1 elevado a n más 2, ya. Ustedes van a poder decir de que esos términos sirven para cambiar signos, ¿ya? Entonces, tenemos que aprender a generalizar esto de aquí. Entonces, cada vez que yo tenga cualquiera de estos tres términos, cualquiera de estos tres términos sirven para intercambiar signos. ¿Y qué es lo que sucede siempre que hay un intercambio de signos en una sucesión? Pues lo más probable es que el teorema a utilizar sea el de el valor absoluto, ¿sí? O la sucesión absoluta, como lo quieran ver, ¿ya? Que de hecho, si nosotros nos ponemos a ver, aquí me dice que utiliza el teorema del valor absoluto, ¿ya? Pero, obviamente, en este ejercicio, aquí le dicen utilice eso. Eso no quiere decir de que en todos los ejercicios les vayan a decir que utilizar. Entonces, ese es como que lo diferente de ecuaciones diferenciales, que lo que va a hacer es que, básicamente, ¿qué va a hacer? De que siempre que ustedes tengan algo así, pues de alguna u otra manera, lo que va a hacer es que ustedes tengan que identificar qué teorema utilizar. Entonces, por ejemplo, yo aquí les estoy dando la clave. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que tienen que utilizar el teorema del valor absoluto cuando hay cambios de signos? ¿Sí? Esa es se podría decir que es la más común, ¿ya? Entonces, ¿qué teorema vamos a utilizar? El teorema del valor absoluto. Entonces, ¿qué dice el teorema del valor absoluto? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, déjenme poner acá. Ya, entonces, el teorema del valor absoluto lo que les indica es lo siguiente, que si el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo en valor absoluto es igual a 0, entonces el límite cuando n tiende a infinito de a n es 0. Ya, aquí es importante que sepan aplicar bien este teorema. ¿Por qué? Porque miren que aquí la información les da es que solo si el valor absoluto del término enésimo, cuando el límite de n tiende a 0, tiende a infinito, perdón, es igual a 0, solo en este caso pueden concluir algo del término enésimo, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes sacan este límite y este límite no les queda 0, ¿sí? No pueden concluir nada, ¿sí? Cuidado. Cuidado, van a decir de que ustedes sacan el límite con valor absoluto, que esto es muy común y es lo que muchos estudiantes suelen hacer. Por ejemplo, este límite les sale 2 y entonces dicen, con eso ustedes concluyen, hay muchos estudiantes que concluían en el semestre pasado de esta forma, ¿no? Que el límite cuando n tiende a infinito de a n es igual a 2, ¿ya? Eso está mal aplicado el concepto de lo que está pasando aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a aplicar bien? Siempre que el término enésimo con valor absoluto les dé 0, ¿sí? En este caso, no va a ser de esa forma, ¿ya? Entonces, esto les pongo como ejemplo para que no tengan, como quien dice, ese tipo de fallos, ¿ya? Que ese tipo de fallos a veces pueden costar bastantes puntos. Entonces, tienen que entender bien lo que dice el teorema, ¿ya? Entonces, en este caso, el teorema solo dice eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener que, ya teniendo esto, entonces vamos a aplicar el límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto de a sub n. Eso es igual al límite cuando n tiende a infinito. Y entonces ahora ya vamos a reemplazar quién es a sub n. Entonces, ¿quién era a sub n? A sub n era menos 1 elevado a n más 1. ¿Sí? Multiplicado por coseno de pi n, ¿no? Menos 1 elevado a n más 1 por coseno de pi n. Y todo eso dividido ¿para quién, chicos? Para n. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo esto de aquí. Y ahora, ya, ¿qué es lo fabuloso que les va a hacer el valor absoluto? Pues lo fabuloso que les va a hacer el valor absoluto es que esto lo van a poder eliminar, ¿sí? Porque recuerden de que esto lo que hace es cambiar signos. Y en cambio el valor absoluto lo que dice es que todo lo de adentro siempre te va a dar positivo. Entonces, un término que sirve para cambiar signos, simplemente lo voy a eliminar. Es como que tuvieran un menos uno nomás ahí, ¿sí? Entonces, por así decirlo, esto les va a quedar así. Límite cuando n tiende a infinito. O sea, se elimina ese menos uno y ahora simplemente les va a quedar esto.
Ahora, ¿cómo sacamos este límite? Aquí es donde tenemos que aplicar otro teorema más, que es importantísimo y que nosotros lo conocemos desde cálculo de una variable. Por ejemplo, en este caso lo que vamos a hacer, ¿qué es? Teorema del empareado. Entonces, para encontrar o intentar hacer el teorema del empareado, nosotros tenemos que encontrar dos funciones que acoten a esta función que vemos aquí, a la de valor absoluto, ¿sí? Entonces, en este caso yo me acuerdo que, por ejemplo, el coseno de pi n, o sea, el coseno de n en general, está atrapado entre quiénes, entre 1 y menos 1, ¿sí? ¿Qué más podíamos concluir? Que el coseno de pi n también iba a estar atrapado entre 1 y menos 1. Ah, sin embargo, y viene el valor absoluto, ¿ya? Entonces, antes de yo siquiera hacer la gráfica, ¿ya? Ustedes, como les digo, estos son sucesiones y nosotros vimos en la primera clase que las sucesiones, simplemente las gráficas van a ser como puntitos, ¿no? ¿Ya? Pero pese a que sean puntitos, ¿ya? Ustedes siempre relaciónenlo a conjuntos continuos, porque es la manera más apropiada que ustedes tienen. Ustedes saben de que toda la vida hemos estado familiarizados con conjuntos continuos desde que vimos cálculo de una variable, cálculo vectorial, ¿ya? Entonces, siempre lo vamos a asociar a eso. Entonces, el coseno de pi n, por ejemplo, va a tener algo así, ¿no? O sea, no me interesa hacer una gráfica exacta de eso de ahí, pero va a tener una forma así, ¿ya? Y entonces, una vez yo tengo en cuenta de que esto va a ser, como quien dice, la gráfica del coseno, ¿ya? ¿Qué pasa si yo le sacara valor absoluto a esto? Entonces, si yo le saco valor absoluto, recuerden de que ¿qué era lo que hacía por técnicas de graficación? Pues lo que hacía era eliminar esto de aquí, ¿sí? Eliminaba todas estas partes que iban abajo, abajo de 0, en Y, y los mandaba para arriba. O sea, en vez de tener eso de amarillo iba a pasar arriba de esta forma. Perdón, déjenme, déjenme dibujar bien esto. Entonces, dense cuenta que lo de amarillo ya lo puedo cambiar por técnicas de graficación. Lo puedo borrar. Y ahora el coseno de pi n, el valor absoluto de ese, va a estar atrapado entre ¿quién? Va a estar atrapado entre 1 y 0, ¿sí? Entonces, es importante de que cuidado van a hacer esto, ya que esto es otro error común. Que para decir entre quiénes está atrapado coseno de pi n, hacen esto, sacan valor absoluto en todos los lados, ¿sí? Y al final esto les va a quedar así. Que el coseno de pi n está atrapado entre 1 y el valor absoluto de menos 1 es 1, ¿ya? Y eso está mal, ¿sí? Entonces tienen que acordarse de esas técnicas de graficación para que quede bien encerrado ese coseno, ¿ya? Entonces en este caso, el valor absoluto de coseno de pi n va a estar acotado entre quiénes, chicos? Entre 1 y 0. Ahora, ¿qué es lo que qué es lo que nos va a faltar o qué es lo que vamos a hacer de aquí? Pues de aquí, simplemente lo que vamos a utilizar es lo siguiente. Pues una vez nosotros ya tenemos esto de aquí, tenemos que hacer aparecer la función exacta. ¿Y qué me falta? El valor absoluto de n dividido, ¿no? Entonces yo tengo que todo dividirlo por el valor absoluto de n. ¿Y lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. ¿Por qué razón? Porque recuerden de que el valor absoluto de n es siempre positivo. Entonces eso no va a cambiar. ¿Qué cosa? Los límites o el orden, por así decirlo, de la inecuación. Entonces, en este caso, esto les quedaría 0 dividido para n valor absoluto, me queda esto. Y esto por el coseno de pi n dividido para n, todo en valor absoluto. Y esto para esto. Ya. Entonces yo tengo que sacar el límite de ambos lados, ¿sí? Entonces ustedes se tienen que acordar de lo siguiente. Vamos a copiar esto de aquí para ponerlo en la siguiente hoja. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿O tienen alguna duda con respecto a lo que estoy haciendo aquí? Ya. Entonces, ya. Entonces teníamos esto, ¿no? Entonces, ahora que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos así mismo, vamos a intentar sacar y utilizar el teorema del emparedado. El teorema del emparedado lo que me decía es que si ustedes encontraban que una función estaba encerrada entre dos funciones y ustedes sacaban los límites de esta y eran iguales, entonces la de en medio también iba a tener el mismo límite, ¿sí?
Entonces tengo que sacar el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De cero. Y eso tiene que ser igual al límite cuando n tiende a infinito de uno en valor absoluto de n. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ustedes saben que n es un número entero, es un número natural, perdón. Entonces es un número también siempre positivo. Entonces, sacar el límite cuando n tiende a infinito de uno sobre valor absoluto de n es lo mismo que sacar el límite cuando n tiende a infinito de que de uno sobre n. ¿Sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Acá lo mismo, ¿no? Límite cuando n tiende a infinito de cero. Ya, entonces, ¿cuánto es el límite cuando n tiende a infinito de cero? Cero. ¿Cuánto es el límite cuando n tiende a infinito de uno sobre n? Eso es cero, por conocimientos de cálculo, ¿no? Entonces, porque de hecho ese es un límite muy utilizado. Entonces sabemos de que ambas funciones por las que está encerrada, o sea, esta es como que fuera la función f de x, esta es como que fuera la función h de x, y esta es como que fuera la función g de x, ¿no? Y entonces ustedes se acuerdan, ¿no? Si los límites de f de x y h de x, que era lo que me decía el teorema del emparedado, eso quiere decir que puedo concluir qué cosa? De que el límite cuando n tiende a infinito, efectivamente el valor absoluto del coseno de pi n sobre n es igual a cero. Pero por el teorema que acabamos de decir, el teorema del valor absoluto, nosotros sabemos que si sucede para este, ¿sí? ¿Qué más podemos concluir, chicos? Pues aquí podemos concluir de que entonces el límite, ya que me dio cero, ¿sí? Porque si no me hubieras dado cero, no podía concluir esto con el teorema que les dije del valor absoluto. Podemos concluir que el de la sucesión normal, o sea, con el término este de aquí, el de a sub n, del coseno de pi n sobre n, este de aquí también es igual a cero. Por lo tanto, terminaron su, ¿qué? Terminaron su ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que concluir aquí? Por el teorema del valor absoluto, se concluye que el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n, que recuerden que a sub n era este término de aquí, es igual a cero. Por tanto, por definición, se dice que a sub n converge en cero. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí con respecto a al ejercicio que acabo de hacer? Si se dieron cuenta, este de aquí era bastante parecido, creo que el que hice en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer otro más interesante para que vean cómo cambia la cosa. ¿Sí? Entonces, déjenme volver a pegar el siguiente ejercicio y les vuelvo a compartir pantalla. Entonces, tengo este de aquí. Déjenme les vuelvo a compartir pantalla.
Ya, entonces ahora vamos con el siguiente ejercicio. Me dice, indique si es posible usar el teorema de la sucesión monótona para concluir que la siguiente sucesión es convergente. Ya, ya. Entonces, ¿qué podemos decir de este? Que aquí lo que vamos a utilizar es el teorema de la sucesión monótona, ¿ya? Pero recuerden que decía el teorema de la sucesión monótona, pues decía, si les decía lo siguiente, si A sub n, o sea, la sucesión, es monótona y acotada, aquí cuando hablo de acotada puede ser superior o inferiormente, ¿sí? Entonces tienen que aclarar eso, superior e inferiormente, ¿no? No es necesario que sean las dos, ¿sí? Puede ser lo uno o lo otro, o los dos, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué podían concluir de eso? Entonces, A sub n era qué? A sub n era convergente, ¿no? De hecho, si se acuerdan en la primera clase, en el gráfico que yo les hice, con eso tenía que ver la convergencia, ¿no? La convergencia tenía que ver un poco con que sea acotado, con que sea de alguna manera siempre creciente o siempre decreciente, pero que tenga un comportamiento ideal, ¿sí? Siempre de eso dependía la convergencia en general, para cualquier tipo de convergencias. Y entonces una vez tengo esto, lo que vamos a hacer es coger esta sucesión y primero le vamos a hallar una cota. Ya, entonces aquí ustedes saben de que esto es una sucesión, ¿no? Una sucesión y es una sucesión que va de dónde? De los naturales a dónde? Hasta los reales. Ya. Entonces, si ustedes saben que eso es una sucesión que va de esta forma, ¿desde dónde empiezan los naturales? Desde uno, ¿no? Entonces están de acuerdo de que n tiene que ser mayor o igual a uno, ¿sí? Para toda n que pertenece a sub n, a sub n, o sea, a la sucesión, ¿sí? Bueno, realmente sería el dominio de la sucesión, pero no podemos ser tan estrictos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es usar esta desigualdad para hacer aparecer de alguna manera esto. Entonces, lo primero que a ustedes se les tiene que ocurrir es multiplicar todo por 4. ¿Sí? ¿Sí o no? No ha afectado nada. Estoy haciendo todo. Entonces, a ambos lados les voy a restar 3. Miren, de esta manera. Entonces, esto les va a quedar 1, les va a quedar 4n-3. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a dividir ahora, en cambio, todo para qué? Todo para 2 a la n. Y entonces aquí es donde surge la pregunta, ¿podemos dividir todo para 2 a la n? Y la respuesta es que sí, porque recuerden de que 2 a la n es algo siempre positivo. Entonces, como 2 a la n es algo siempre positivo, no va a cambiar el sentido de mi desigualdad, ¿sí? Recuerden de que las desigualdades nosotros no siempre podemos dividir para cualquier número, sino que tiene que ser un número estrictamente mayor que cero para que no exista algún tipo de confusión, por así decirlo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, como tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora simplemente nosotros sabemos que primero 4n-3 de 2 a la n es mayor o igual que 1/2 a la n. Y sabemos que esto es igual a 2 a la menos n. Entonces aquí de nuevo lo que tienen que ayudarse es de una, por así decirlo, algo gráfico de eso de ahí. Ya, entonces lo primero gráfico que se tienen que ayudar, lo primero gráfico que ustedes se tienen que ayudar es de esta manera, miren, déjenme borrar esto. Ya, entonces imagínense que ustedes tienen esa gráfica, entonces ustedes siempre se van a ayudar de lo que ustedes saben. Por ejemplo, aquí, ¿qué sabemos? Sabemos que esa exponencial va a tener una forma así, ¿no?
por técnicas de graficación. Entonces, como esa exponencial tiene una forma así, obviamente, como es una sucesión, no va a tener esta gráfica que les estoy poniendo, sino que ¿qué gráfica debería de tener? Una con puntos, ¿no? O sea, algo así. Pero vamos a que yo la hago continua, porque recuerden que para la convergencia, ¿ya? A mí no me interesa si es una especie de sucesión o si es, o sea, si es discreto o continuo, no me interesa eso. ¿Por qué no me interesa eso si un conjunto es discreto o continuo para analizar la convergencia? Eso tiene que ver mucho con esto, ¿no? Miren, por ejemplo, si ustedes achicaran esto de aquí, si se dan cuenta que mientras más lo achiquemos, mientras más achiquemos el gráfico, ¿qué sucede? Es como que esos puntos estuvieran demasiado juntos, ¿ya? Estuvieran demasiado juntos. O otra impresión, si yo ensancho esto de aquí, o lo achico de esta manera, es como que siempre esos puntos tienden a estar más juntos. Entonces, mientras más juntos tienden a estar esos puntos de ahí, ¿qué es lo que me va a generar? Me va a generar que, de alguna manera, yo esté analizando ya no un conjunto discreto, sino que a largo plazo lo puedo analizar como un conjunto continuo. Por ejemplo, esto se ve bastante, ampliación de esto de aquí, en lo que viene a ser, por ejemplo, en dos materias principales que son, por ejemplo, estadística uno y, por ejemplo, en lo que es discreta. ¿Por qué tiene que ver bastante con eso? Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en discretas, cuando hablábamos perdón, en estadística uno cuando hablábamos de variables aleatorias, nosotros nos acordamos de que nosotros las discretas, las variables discretas, las podíamos aproximar a una continua. ¿Por qué? Siempre que el n sea lo suficientemente grande. Entonces, en sucesiones tiene que ver bastante con eso, porque mientras ustedes el análisis que ustedes siempre van a hacer es para un dominio infinito. Entonces, como ustedes van a hacer el análisis para un dominio infinito, realmente tenemos un n muy grande. Entonces, como tenemos un n muy grande, no importa si es que ustedes hacen la convergencia en un intervalo pequeño o la hacen en un intervalo grande. Por lo tanto, da lo mismo analizar esto como que fuera una sucesión, analizarlo como que fuera una función continua de R, como nosotros conocemos, la ideal, ¿sí? Entonces, nosotros teniendo eso en cuenta, sabemos de que esto tiene siempre cota en dónde, chicos. Siempre cota en dónde tiene esto. Siempre cota en cero. Y esto siempre va a ser mayor o igual que, bueno, mayor, estrictamente mayor que cero. Eso sabemos. ¿Y por qué me sirve esto? Porque estamos hallando de que 4n menos 3, a través de toda la reflexión que hemos hecho, es mayor que cero. ¿Qué quiere decir esto? De que cero es una cota ¿qué? Una cota inferior para la sucesión. Entonces, ahora que ya tenemos esa cota inferior, ahora tenemos que hallar si es monótona, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos si es monótona o no? Pues ahí tiene que ver bastante con que sea creciente o no creciente. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros analizamos el crecimiento de esta sucesión? Recuerden que la sucesión con la que estoy trabajando es esta de aquí, 4n menos 3 dividido por 2 a la n. ¿Cómo yo analizo, por así decirlo, que sea monótono o no? Entonces yo me tengo que acordar. Primero, yo no puedo analizar en esto que sería un conjunto discreto, porque nosotros no hemos visto una materia en la que a mí me permitan usar todas las armas posibles para yo analizar funciones discretas, por así decirlo, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que intentar hacer esto a lo que a mí me conviene. Entonces, en este caso, aquí es como que estuvieran los naturales, ¿no? Y entonces, el dominio de naturales va a pasar a ser los reales, solo con el fin del análisis, ¿sí? Entonces, en vez de n, voy a poner x. Es importante que hagan este cambio. Si no hacen este cambio el profesor lo que va a entender es que ustedes no entienden lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, es importante que hagan este cambio de la letra. ¿Por qué? Porque aquí es como que estuviéramos teletransportándonos, ¿no? Entonces, era como que antes teníamos, para f de n tenemos un dominio natural, pero para f de x tenemos un dominio real. Y recuerden de que como yo hallo que esto es monótono, entonces ahí yo tengo que utilizar los teoremas de cálculo de una variable. Acordarme de eso ahí. Entonces, por ejemplo, ¿qué me decían los teoremas de cálculo de una variable? Esto es importante acordarse. ¿Ah?
¿Qué me hablaban sobre el crecimiento o decrecimiento ¿cómo es? De una función. ¿Ya? Entonces ahí todos ustedes deberían de responder lo mismo. Recuerden de que eso lo hacían con la primera derivada. Si la primera derivada es mayor o igual que cero, se dice que es creciente. Si la primera derivada es mayor que cero, se dice que es estrictamente creciente. Si la primera derivada es menor o igual que cero, a ver, voy a poner, esto es creciente, estricta, estrictamente creciente. ¿Esto era qué? Decreciente. Y obviamente sigue la siguiente, ¿no? Estrictamente decreciente. Ya. Entonces, como tenemos todo esto de aquí, vamos a utilizar esa función que yo tengo. Entonces, mi función es esta. 4x menos 3 dividida para 2 a la x. Ustedes saben que esto también lo pueden expresar así. Entonces, vamos a aprender a derivar, ¿no? Entonces, ¿cómo derivamos esto? Primero, regla de la multiplicación, ¿no? ¿Cómo derivamos esto de aquí? La derivada de esto de aquí sería... No, primero vamos a derivarlo de acá, que creo que es lo más fácil. La derivada de esto de aquí sería 4, ¿no? Por el otro sin derivar, que sería... no, no es Euler, perdón. Es 2 a la menos x. Más. La derivada de este es menos 1 por 2 a la menos x por el logaritmo natural de 2. Por el otro sin derivar, o sea, 4x menos 3. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos sacar factor común 2 a la menos x, ¿sí? Y aquí lo que nosotros vamos a buscar es que esta función sea, en este caso, para cuestiones ideales del ejercicio, vamos a buscar que esa de ahí sea qué cosa, sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Exacto, tiene que ser decreciente nomás. O sea que esto tiene que ser menor o igual que cero. ¿Cómo demuestro que esto es menor o igual que cero? Ya. Para demostrar que eso es menor o igual que cero, basta con que resolvamos esta desigualdad que tenemos aquí y demostremos que tiene solución. Si tiene solución, eso quiere decir de que efectivamente f de x es que es decreciente, ¿sí? Y por lo tanto, si es decreciente, va a ser monótona, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, ¿cómo resolverían este de aquí? Entonces lo pongo, ¿no? 2 menos x de 4 menos 4x menos 3 no, ni natural de 2. Ustedes saben de que ese 2 a la menos x no afecta en nada. Entonces, esto es lo único que va a afectar realmente a mis resultados esto de aquí. Entonces, esa ecuación de ahí se reduce a esto. Ya, ya. Entonces, yo voy a pasar al otro lado de esto de aquí para que me quede de esta manera. Y aquí simplemente tengo que despejar x. Entonces, si ustedes despejan x, tienen que hacerlo rápido. Aquí me va a quedar 4 dividido por el logaritmo natural de 2 más 3 dividido para 4 y esto dividido para 4. Por lo tanto, les va a quedar que x va a ser mayor o igual a ¿qué? X va a ser mayor o igual a 1 sobre el logaritmo natural de 2 más 3 cuartos. Ya.
¿Y esto qué significa? De que tiene solución. Y que tenga solución quiere decir de que, déjenme intentar hacer un poquito más chiquito esto para que me pueda entrar las dos líneas de solución que voy a hacer ahora. Todo esto de aquí lo voy a hacer más chiquito, con el fin de que me entre más. Ah, solo lo vamos a mover más arriba porque veo que se está haciendo difícil hacerlo más pequeño. Ya. Por lo tanto, lo que vamos a concluir es lo siguiente. Ya, y esto sí lo hacemos concluir. Ya, entonces, ahora lo que nos toca concluir es que para todo, ahorita ya vamos a dejar de usar X y vamos a usar N, porque ya volvimos a por así decirlo, volvimos a hacer discreto el conjunto, ¿sí? Entonces, N va a ser mayor o igual a 1 sobre el logaritmo natural de 2 más 3 cuartos. Para toda N mayor o igual a esto, se cumple que la sucesión a sub N es monótona, ya que es decreciente, y aparte que, y acotada inferiormente. Por tanto, AN converge. Y aquí ustedes pueden decir que converge posiblemente en la cota que hayan hallado. ¿Qué cota hallamos? Posiblemente en cero, porque cero era la cota que hallamos. Y dice posiblemente porque no necesariamente va a converger en esa cota. Puede que converja en otro lugar que no sea, que sea distinto de la cota. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer el último ejercicio. Déjenme pegar el nuevo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Por qué es menor o igual que cero? Me perdí. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cómo menor o igual que cero? ¿En qué partecita? Si me puedes poner para volver a compartir pantalla. Es que lo que sucede es que mientras ustedes están escribiendo, yo no puedo. A ver, voy a compartir. Tú me dices. Ah, ya. ¿Por qué tiene que ser menor o igual que cero aquí, en la de amarillo? ¿Ya? Porque, mira, imaginémonos esto, ¿no? Si tú hallas una cota inferior, ¿ya? Primero, tú necesitas que esto sea, por así decirlo, ya que hallaste una cota inferior, sea decreciente, ¿sí? Entonces eso lo tienes que anotar, sí, sí se tiene que anotar, ¿no? Porque usualmente se utiliza de la siguiente manera. Si la cota
es inferior, entonces la sucesión debería probablemente ser decreciente. ¿Sí? En cambio, si hubiéramos hallado una cota superior, probablemente queremos que sea creciente. ¿Sí? A eso se debe. ¿Y cómo hallamos y por qué? Ya que tengo una cota inferior y yo quiero que la sucesión sea decreciente, o sea, no creciente. Entonces, ¿cuál de todas estas filas que les expliqué tendríamos que usar? Tendríamos que usar esta, ¿no? Entonces, por eso le puse el menor igual. Entonces ahí resolvimos y vimos de que eso se cumple para todo esto de aquí. O sea, a partir de este punto que ven aquí, a partir de ese se da eso ahí. Antes de eso no. No sé si ahí quedó un poco más claro. Ahora déjenme hacer el último ejercicio, que es el que lo tengo. Ya. Entonces, miren, este sería el último. Dice, determine si la siguiente sucesión es convergente. Ya. Entonces les dan que Bn es igual a 5n elevado a 1 sobre n. Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de ejercicios? Primero, recuerden de que para hallar, usualmente, si lo hacemos por definición, tenemos que sacar el límite cuando n tiende a infinito. ¿Sí? De b sub n. Y ustedes saben que eso es igual al límite cuando n tiende a infinito de 5n elevado a 1 sobre n. ¿Cómo nosotros resolvíamos este tipo de límites? ¿Alguien recuerda cómo resolver ese tipo de límites que me salen ahí? Entonces, siempre que yo tenía algo así, yo tenía que hacer bajar ese exponente. Y yo siempre lo iba a hacer diciendo o haciendo lo siguiente. ¿Sí? ¿Sí? Primero, adaptando a Bn. ¿Cómo voy a adaptar a Bn? Sabemos que Bn es igual a 5n de 1 sobre n. ¿Qué pasaría si yo saco logaritmo natural en ambos lados? Me va a quedar esto, logaritmo natural de Bn igual al logaritmo natural de 5n elevado a 1 sobre n. Sí. Y ustedes saben que esto lo pueden hacer de esta manera. Logaritmo natural de 5n dividido por n. O sea, podemos ese exponente sacarlo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a aplicar lo mismo aquí, en esta igualdad que estamos haciendo aquí. Entonces, ahora voy a tener el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de Bn igual al límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de 5n dividido por n. Y ahora lo que me interesa es sacar este límite. Ya, antes de despejar, ¿no? Entonces, ¿cómo saco ese límite antes de despejar? Lo primero que tengo que hacer es, en este caso, evaluar. Entonces, si ustedes evalúan, infinito sobre infinito me va a quedar, ¿sí o no? Ya que n tiende a infinito. Entonces, ahora ya que tengo eso, entonces, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar L'Hopital, ¿están de acuerdo? Entonces, ya que puedo utilizar L'Hopital, aquí voy a poder hacer d con respecto a dn del logaritmo natural de 5n dividido para d con respecto a dn de n. Y eso iba a ser igual a ¿qué? Al límite cuando n tiende a infinito. ¿De qué? De esto que la derivada de eso sería 1 sobre 5n por 5. Y eso dividido para 1, ¿están de acuerdo? Ya. Y si nosotros buscamos, o sea, despejamos esto de aquí, les va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, ¿no? Ya sacando los 5. Y ustedes saben de que eso les va a quedar 1 sobre infinito
Ustedes saben de que en esa tendencia eso les va a quedar cero, ¿no? Entonces, ahora, recuerden que lo que yo quiero sacar es el límite cuando n tiene infinito de Pn, ¿sí? Y estoy diciendo de que este señor, todo esto de aquí, es igual a cero, ¿sí? Aún no he sacado el límite de la sucesión, ¿sí? Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces tengo el logaritmo natural de Bn y decimos que eso es igual a cero. Entonces, primero, por propiedades del logaritmo, sabemos que yo puedo ese logaritmo natural sacarlo y el límite entrar, ¿no? De esta forma, ¿ya? Y sabemos que para sacar el logaritmo puedo pasarlo al otro lado como Euler, que es su, por definición del logaritmo. Aquí el límite cuando n tiende a infinito de Bn es igual a Euler a la cero. Y Euler a la cero es 1. ¿Qué podemos concluir a partir de esto? Por tanto, la sucesión converge en 1. Y se acabó el ejercicio, ¿sí? Esos eran los ejercicios que tenía preparado para el día de hoy de sucesiones. El siguiente tema que nos faltaría sería lo que es series, ¿ya? Y eso lo veremos en la siguiente clase. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí de esto? Déjenme ver igual el chat para ver si tienen alguna pregunta o si quedó claro. El PDF ese ahí se los va a pasar por el grupo, así que tranquilos. Ya entonces, chicos, si no hay preguntas, entonces nos vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? También no sigo dando porque, déjenme poner.